Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Andan bien? Bien, profe. Bueno, nos queda la última antes de las vacaciones. Por lo menos van a descansar unos días, ¿sí? ¿Qué días si las vacaciones son de 2 semanas? Las 2 semanas, sí. Son las 2 semanas, Oh, así que ahí aprovechen a descansar, a ponerse al día, todas las cosas que tienen pendiente, porque con toda seguridad después de las vacaciones volvemos. Por lo que se estuvo rumoreando, parece que vuelve primero, segundo y sexto, primero, así que estaríamos, buen día, Sofía, estaríamos reintegrándonos con toda seguridad después de la segunda semana de vacaciones. Y yo cualquier novedad que tenga, les paso el dato. ¿Sí? Y lo mismo ustedes, porque a veces ustedes se enteran antes que los profesores, no sé cómo hacen, pero siempre se enteran antes que los profesores. Bueno, estuve viendo algunas de las diagnósticos que enviaron de tejido conjuntivo. Algunos están muy bien, otros les faltan algunas cositas. Algunos los dejé sin calificación para que los pudieran rehacer. Los que tienen comentarios son los que corregí. Creo que llegó uno último que no lo corregí, y si llegaron después de la hora que cerré la plataforma, tampoco corregí. Pero creo que tengo 5 corregidos de los que enviaron, que eran los que habían enviado hasta ese momento. Y bueno, en algunos me encontré que siguen aferrados un poquitito a no describir, ¿verdad? Y el diagnóstico es bien descriptivo. Cuanto más describen, mejor está hecho el diagnóstico, ¿no? Acuérdense que describir es decir cómo es, dónde está, qué hace, todo lo que uno pueda decir de esa estructura, mejor. Así que una vez que uno terminó de explicar por qué lo que está viendo es un tejido conjuntivo, que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Células separadas por una matriz extracelular formada por fibras y sustancia fundamental. Después de que enmarcamos el tejido en ese contexto, tenemos que empezar a ver, bueno, dentro de los tejidos conjuntivos, se trata de uno que tiene matriz semisólida, matriz líquida, matriz sólida, matriz semilíquida, ¿verdad? Entonces ahí empiezo a mirar las características de los que tienen matriz semisólida y los que tienen matriz semilíquida, como habíamos visto hasta ahora, y ahí empiezo, bueno, si es matriz semilíquida, observo continuidad entre los elementos que forman el tejido. No observo huecos en el tejido. Entonces estoy en presencia de un tejido conjuntivo propiamente dicho. Si observo huecos, ahí estoy en presencia de un tejido conjuntivo cartilaginoso. Una vez que tomé esa decisión, me meto en los tipos de tejidos que tiene cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos dos instancias. Una primera instancia en que vamos a darnos cuenta de qué tipo de tejido propiamente dicho es. Para eso acuérdense que tengo que ver proporción de los 3 elementos que lo forman. Cuando están en la misma proporción, digo que el tejido conjuntivo es laxo. Cuando no están en la misma proporción, ahí tengo que ver si lo que predomina son las fibras, si lo que predomina son las células, o si lo que predomina es la sustancia fundamental. Entonces ahí decido, ¿verdad? Si predomina la sustancia fundamental, el que tengo como ejemplo es el mucoso, que es el que vimos en cordón umbilical. Aquel que tiene mucha sustancia, sustancia propia o sustancia propiamente característica de todos los tejidos conjuntivos, escasísimas fibras que están pálidamente teñidas, y después lo que se ve como rayas turquesas son las células, ¿verdad? Pero las células parecería que ocuparan mucho espacio, pero en realidad no, son pocas células, por eso lo que hay que estar atento a esas cosas, ¿sí? Y ahora te muestro la imagen, Camila. Hay que estar atento a eso para ver que en realidad son poquitas células, porque uno ve poquitos núcleos. Lo que pasa es que esas células tienen prolongaciones, y las prolongaciones se anastomosan. ¿Qué quiere decir eso? Que se unen unas con otras formando como una red, y por eso parecería que hubiera mucha cantidad de células. En realidad no son células, son pocas células, pero con prolongaciones que se unen entre sí. Lo que nos da la pauta de que son pocas células es la poca cantidad de núcleos teñidos que vemos.
¿sí? Todo lo turquesa que se ve en el fondo es en realidad prolongaciones de los fibroblastos, que son las células características del tejido conjuntivo mucoso. Ahora, si llega a predominar las células, el tejido que nosotros vimos con predominancia de células es el adiposo, ¿sí? Por el hecho de ser un tejido conjuntivo, propiamente dicho, con predominancia de células, ahí ya lo reconozco como adiposo. ¿De acuerdo? Después, si predominan las fibras, ahí yo tengo los conjuntivos y tengo que ver qué fibras predominan, ¿verdad? Son los densos, ¿sí? Y tengo que ver entonces qué fibras predominan. Bueno, para poder reconocer fibras, acuérdense que hay que hacer tinciones especiales. Y nosotros vimos uno con una tinción especial, que es la orceína, que permite reconocer a la proteína elastina. La orceína se usa para reconocer determinadas proteínas y entre ellas la elastina. No tiñe otras cosas. O si las tiñe pálidamente, como vimos los núcleos de algunos fibroblastos que están entre medio de las fibras. Entonces ahí ustedes distinguen una cantidad de fibras excesivas, o sea que hay una predominancia de fibras frente a sustancia fundamental y células, muy pocos núcleos por ahí esparcidos entre las fibras, y un espacio blanco entre las fibras muy delgado que corresponde a la sustancia fundamental. ¿verdad? Pero lo que son protagonistas de ese tejido son las fibras, que sé que son de elastina porque las teñí con orceína. No hay otro modo de darse cuenta que son de elastina. En los conjuntivos que predominan las fibras elásticas, decimos que el conjuntivo es un propiamente dicho elástico. Ojo ahí no confundirse, porque también vi en algunos diagnósticos que se confundieron con cartilaginoso, porque también hay un cartilaginoso elástico. Pero acuérdense que para determinar que es un cartilaginoso yo tengo que ver huecos en la matriz, y en este tejido conjuntivo elástico no se ven huecos, se ven solo las fibras. Hay una predominancia de fibras teñidas de un color violáceo bordó, que en realidad tendría que haber salido más bordó, lo único que la cámara del microscopio distorsiona un poco los colores, y por eso parece más violeta. El color de la orceína es un color bien característico bordó, ¿sí? Bueno, así que ahí tendrían diagnosticado un tejido conjuntivo propiamente dicho elástico, ¿verdad? Por la presencia de fibras elásticas reconocidas por la orceína. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer después de que ustedes determinaron qué tejido conjuntivo es? Ustedes vieron un laxo, vieron un conjuntivo propiamente dicho adiposo, un conjuntivo propiamente dicho mucoso y un conjuntivo propiamente dicho elástico. Bueno, en cada uno de ellos ustedes tienen que describir también los tipos celulares. Sí. En el caso del laxo, nosotros vimos que en el laxo hay varios preparados de laxo con distintas tinciones, entonces para todos ellos ustedes describen cada uno de los componentes celulares. Cuando usaron azul de tiacina, el preparado que está con azul de tiacina, se reconocen las células por la forma de los núcleos. Entonces, núcleo ovalado, fibroblasto. Núcleo escotado o con forma de letra C, medio gorda, ¿verdad? Ahí es un macrófago. El núcleo redondeado excéntrico es un plasmocito, ¿sí? Y el mastocito se reconoce no por su núcleo, aunque podemos hacerlo porque hay uno de los preparados que nos permite ver el núcleo, que es mucho más pequeño, es ovalado, pero lo que resalta en esa célula es las granulaciones del citoplasma. Y todo eso hay que describirlo, hay que contarlo. Porque ustedes cuando están haciendo un diagnóstico, están diciendo por qué se dieron cuenta que es esa célula y no otra. ¿verdad? ¿Cómo la reconocieron? Entonces, en todas las descripciones que ustedes hagan, van a describir las células después de haber hecho el diagnóstico de tejido conjuntivo. ¿sí? En las primeras fotos que tienen, casi todas son de laxo. Entonces, no es necesario que repitan en cada una el versito de células separadas, ya hacen un marco para todas son propiamente dichos, y en cada una de ellas describen cómo se dieron cuenta qué células se están observando. ¿Sí? Inclusive la tinción es la que les permite muchas veces diagnosticar fehacientemente qué células están observando. ¿sí? Por eso cuando dicen en una vista de tejido conjuntivo laxo con tinta china, lo que se resalta son los núcleos de los plasmocitos, porque tiñen la cromatina, que tiene un patrón, ¿verdad? Aquel de rueda de carro, ¿verdad? Que habíamos visto. Es decir, emplear lo teórico para describir lo práctico, o sea, lo que observamos. ¿Quedaron de acuerdo?
Bueno, ahora voy a mostrarle a la compañera, no sé qué es lo que quería de los plasmocitos. Que te muestre qué me decías de los plasmocitos. Que si no se puede identificar qué tipo de propiamente dicho es. ¿En dónde? En la foto que se ven los plasmocitos, esa de Bueno, la cromatina. vos ya sabés que eso es propiamente dicho, porque ¿dónde vimos plasmocitos nada más? En el propiamente dicho. Pero Exactamente. yo me refiero al tipo de propiamente dicho, tipo si hay que ponerlo. No, porque estamos dentro de los laxos. ¿Te acordás que empezamos viendo el laxo con azul de tiacina? ¿Sí? Después lo vimos con tinta china, lo vimos con otra tinción que es la bola de edema. ¿Sí? El mismo tejido lo vimos con diferentes tinciones para poder resaltar los diferentes elementos. ¿Sí? La O bola sea de que edema sigue siendo laxo. es el laxo, sí. Son todos laxos, Ah, pero con ok. distintas tinciones que nos permite ver las diferentes formas celulares. En uno hay Ah, uno con bola de gracias. edema, que viste que los fibroblastos están en la forma inactiva, donde le podemos ver las Sí, prolongaciones. En otro sí, está con tinta china y podemos ver los núcleos de los plasmocitos. No se tiñe otra cosa. ¿Se acuerdan que era todo rosado? Y queda sí. ese núcleo solamente marcado. Con toda seguridad debajo, al lado de esas células, hay otras. Tiene que estar lleno de Ah, fibroblastos. Lo que pasa es que esa tinción no es para los demás tipos celulares, es para destacar los núcleos de los plasmocitos. ¿Sí? está, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna duda más con respecto a eso? ¿Algún otro tejido que quieran consultar antes de que pasemos al tejido conjuntivo sanguíneo? ¿No? Bueno, entonces voy a empezar a compartir con ustedes la pantalla para comenzar a ver el tejido conjuntivo sanguíneo, que no sé dónde la tengo, pero acá, a ver si es esta, sí. Bien. Vamos a ver. Esto lo tengo en 2 PowerPoint porque los iba a unir y no me dio mucho el tiempo. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿La estaban viendo la pantalla cuando la estaba compartiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces aquí. Si me deja abrir el PowerPoint. No me lo deja abrir. Ahí, ahora sí. Muy bien. Bueno, si el tejido, la sangre es un tejido conjuntivo, ¿verdad? Porque lo dijimos, esperen que no sé qué está haciendo, está como loco esto. No me deja ver las imágenes. Qué lindo. ¿Por qué no deja ver las imágenes? Ah, ya lo sé por qué no las deja ver. Esperen que ya va. Bueno, si la sangre es un tejido conjuntivo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un tejido sea un tejido si anda por todos lados? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Por qué la sangre se considera que es un tejido si está circulando por todo el sistema cardiovascular y es bombeada sistemáticamente por todas las venas y arterias que tenemos en el cuerpo y anda por todos lados? ¿Por qué es un tejido? Por su origen embrionario de la mesenquima. Bien, pero No, sí, estoy de acuerdo. Deriva del mesénquima, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿esa es la característica de un tejido? ¿Derivar de una hoja embrionaria solamente? Está formado por células. Exacto. Primero es un conjunto de células que tiene un origen embrionario común, ¿verdad? Que como muy bien dijo la compañera, es el mesénquima. Pero es un conjunto de células. Y un conjunto de células que está especializada en cumplir determinadas funciones. ¿Sí? La sangre, ustedes saben bien que es un tejido que cumple funciones muy importantes. A ver, ¿quién conoce cuáles son las funciones de la sangre? ¿Qué hace la sangre en nuestro organismo? Transporta ¿Qué transporta? eh, los nutrientes, por ejemplo. Muy bien.
todo lo que nosotros ingerimos y digerimos en nuestro tubo digestivo va para la sangre para que llegue a todas las células. Por eso es imperioso, ¿verdad?, la presencia de este tejido que permite hacer llegar nutrientes a todas las células del organismo. ¿Bien? ¿Qué otra función más tiene la sangre? Aparte de transportar nutrientes, que se los lleva a las células, ¿qué otra cosa le lleva a las células? Oxígeno. Exacto, le lleva oxígeno, que no es un nutriente, es un gas que le va a permitir, ¿verdad?, hacer la respiración celular. Sí, una función de nutrición, pero no la de alimentación, ¿sí? La respiración. Bien, ¿qué otra función tiene? Lleva nutrientes, lleva oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa transporta aparte de nutrientes y oxígeno? También tiene glóbulos blancos ¿Para qué? Buena esa. para Sí, las defensas. exacto. Esa es otra función, ¿verdad? La defensa. Entonces la sangre transporta unas células que van a defender a nuestro organismo. Y también, ¿qué otra cosa transporta aparte de células defensivas? Otro producto de esas células defensivas que también nos sirve de defensa y que ahora está muy en el tapete porque todo el mundo está hablando de ellas. Los monocitos. Esas se son transforman. células. Esas son células fagocitarias, ¿verdad?, que se van a transformar en macrófagos cuando entren al tejido. Pero ¿qué otra cosa que no son células, también producida por células, nos sirven de defensa? Y Los por eso anticuerpos. los anticuerpos, por eso nos estamos vacunando, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo reconozca a esos agentes patógenos y forme sus propios anticuerpos, antes de que la enfermedad llegue a nuestro cuerpo. Entonces también la sangre es la encargada de transportar esos anticuerpos. ¿Qué tipo de componente es el anticuerpo? ¿Qué tipo de molécula química es un anticuerpo? Acuérdense quién lo fabrica y sacan la deducción de lo que vimos en esa célula que lo fabrica, qué organelo tiene muy desarrollado, que es lo que me permite saber qué es un anticuerpo. Es una proteína. Exacto. ¿Quién la produce? ¿Quién produce los anticuerpos? ¿Qué célula del tejido conjuntivo produce los anticuerpos? Los macrófagos. No. Los plasmocitos. ¿no era? Los plasmocitos. ¿Y de quién derivan los plasmocitos? Derivan de un tipo de glóbulo blanco. ¿De qué tipo de glóbulo blanco derivan? Así como del monocito derivan los macrófagos, los plasmocitos derivan de qué glóbulo blanco. De los linfocitos B. Exactamente. Los linfocitos B, que son un tipo de glóbulos blancos especializados en la defensa específica, es decir, los que van directamente a atacar al germen y no a cualquier otra cosa. El macrófago es un defensor inespecífico, es decir, todo lo que entra raro y extraño al cuerpo va a ser fagocitado por el macrófago, mientras que el linfocito B solamente va a aparecer en escena una vez que se haya identificado quién es el agente patógeno, qué es lo que hay que atacar de ese agente patógeno, y entonces ahí sí se va a diferenciar en plasmocito para empezar a fabricar anticuerpos, que son moléculas exclusivas para ese agente patógeno. ¿Sí? Si es, imagínense, la bacteria, la toxina de la bacteria tetánica, va a producir anticuerpos para esa toxina y no para otra cosa. ¿Sí? Por eso decimos que participan de la inmunidad específica. ¿Sí? Y bueno, justamente la sangre es la que transporta después a todos lados esos anticuerpos producidos por los linfocitos B diferenciados en plasmocitos. ¿Sí?
Una vez que producimos anticuerpos, se los hacemos llegar a todo el organismo, ¿verdad? Para que esté prevenido, ¿verdad? ¿Una prevención de qué tipo? ¿De qué tipo de prevención puedo estar hablando cuando se produjeron anticuerpos? A ver si se acuerdan algo de eso de prevención. ¿Secundaria no era? ¿Secundaria cuándo? Cuando ya está la enfermedad y se trata de combatirla. Exacto, cuando el organismo solo por padecer la enfermedad lo intenta hacer. Pero también puede ser primaria. ¿Cuándo? Una protección específica. Cuando nos hacen ¿qué? ¿Nos vacunan? Exacto, cuando nos vacunan, porque no estamos padeciendo la enfermedad. Nos dan un pedacito del germen atenuado o muerto para que nuestro cuerpo reconozca como si hubiera entrado vivo, ¿verdad? Y pueda producir anticuerpos sin estar enfermo. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo una prevención primaria de tipo protección específica y también puede ser una prevención secundaria cuando ya lo padecemos y nuestro cuerpo es el que fabrica, ¿verdad? Las sustancias químicas, estas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, para combatir esta enfermedad. ¿Bien? Así que resumiendo, transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta los anticuerpos. ¿Qué más? Transporta todas las células que se encargan de la defensa. ¿Qué otra cosa más vimos ya que hace la sangre? Que capaz que no se acuerdan, pero al principio del año estuvimos hablando de los conceptos de salud, y ahí trabajamos un tema de cómo el cuerpo mantiene la salud, y hablábamos de algo que tiene sistemas reguladores. A ver si se acuerdan de eso. ¿Qué otra cosa nos ayuda a mantener la sangre? La temperatura del cuerpo. Muy bien. ¿Y se acuerdan cómo llamábamos a esa regulación de la temperatura? ¿Cómo le llamamos a todos esos fenómenos regulatorios que podían ser por retroalimentación negativa o por retroalimentación positiva? Homeostasis. Exacto. La sangre nos ayuda a mantener la homeostasis, ¿sí? Es justamente un tejido que está regulando, acuérdense que es el medio interno, está regulando, ¿verdad? Cuántas sustancias químicas de un tipo hay, cuántas no, si falta, busca esas sustancias, si están en exceso, las desecha. O sea, permanentemente está regulando su concentración para mantener la homeostasis, ¿sí? Por eso es que permite ser un amortiguador, ¿verdad? Por ejemplo, del pH, ¿sí? Actúa como un sistema tampón o sistema buffer, que son los que permiten regular las concentraciones y el pH del organismo, y también, como bien dijo la compañera, es un termorregulador, ¿sí? Nos queda una sola función de la sangre, por decir. A ver, ¿cuál puede ser esa otra función de la sangre? Creo que nos quedan dos, porque ahora que estoy pensando nos dijeron otra. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? Porque hoy me dijeron que transporta el oxígeno, ¿y el dióxido de carbono quién lo transporta? ¿Quién puede transportar el dióxido de carbono? Llega el oxígeno, la célula lo utiliza para su respiración celular y a cambio le da dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace la sangre? A los pulmones para eliminarlos. Exacto. Entonces, ¿qué es el dióxido de carbono? Si lo tiene que eliminar. Algo que tengo que eliminar, ¿qué es? ¿Es un nutriente? ¿Cómo? Un desecho. Es un desecho. Entonces también la sangre transporta desechos para ser eliminados o excretados. ¿Sí? Eso es otra función. Y una función también no menor, que también tiene que ver con la homeostasis, es el transporte de sustancias reguladoras. A ver un ejemplo de una sustancia reguladora que recuerden que hayamos visto
y que se transporte por la sangre. Una sustancia que permita, por ejemplo, que una célula haga algo. Acuérdense cuando veíamos homeostasis, a la sangre, la homeostasis se podía mantener por dos sistemas. Dos sistemas eran los que daban órdenes para que se regularan los diferentes parámetros homeostáticos. ¿Quién recuerda cuáles son esos dos sistemas? A ver, ¿qué órganos se encargan de esa termorregulación, por ejemplo, que fue uno de los ejercicios que hicimos? A ver quién lo recuerda eso. ¿Dónde están los órganos que cerebro. regulan eso? La hipófisis, La hipófisis y ¿qué otro más? En íntima relación con la hipófisis. También empieza con hipo. El hipotálamo. Bien. El hipotálamo es un órgano que pertenece ¿a qué sistema? De todos los sistemas del cuerpo. ¿En dónde está ese hipotálamo? ¿En qué parte del cuerpo está? nervioso, En el nervioso, exactamente. Está en la cabeza, es una parte del cerebro. ¿Sí? El hipotálamo es una región del cerebro inferior que se llama diencéfalo. ¿Sí? Y el hipotálamo está en conexión con la hipófisis. ¿Y la hipófisis a qué sistema pertenece? ¿Es una qué la hipófisis? Hasta la una vimos. glándula, una glándula, ¿no? Es una glándula. Y como toda glándula, ¿qué segrega? ¿Qué tipo de tejido es el que predomina en esa glándula? ¿El epitelial? El epitelial glandular. ¿Y es una glándula de qué tipo? ¿Endocrina o exócrina? La hipófisis. Exócrina, No, es endocrina. Todas las glándulas del sistema endocrino son glándulas de secreción interna, porque su secreción ¿a dónde va a parar? ¿A dónde libera su secreción? ¿En la sangre? A la sangre, justamente. Entonces, esa secreción es también transportada por la sangre. ¿Cómo se llama la secreción de las glándulas endocrinas? Hipófisis, tiroides, suprarrenales, páncreas, todas liberan ¿qué? A la sangre. Hormonas. ¿Vieron? Acá está el punto, llegamos a un punto en que tenemos que empezar a unir todo eso que estuvimos viendo en el año. ¿Vieron? Llegamos a un tejido que nos reúne a todos. Nos reúne al tejido epitelial, que es el que forma las hormonas, porque acá está su vehículo. El vehículo de las hormonas es la sangre. ¿Sí? Algunos de los componentes de la sangre son los encargados de transportar las hormonas. ¿Sí? Otro componente de la sangre es el encargado de transportar el oxígeno. Otro es el encargado de transportar el dióxido de carbono. Otro es el encargado de transportar todos los demás desechos que libera metabólicamente la célula. Por ejemplo, urea, el ácido úrico, cosas que producen de desecho las células y que tienen que sacárselos de encima. Y entonces, ¿a dónde lo ponen? En la sangre. Y la sangre es la que va a circular por todo el cuerpo al lugar donde esos desechos pueden ser eliminados o excretados. ¿Sí? Así que vamos a ver, alguno de ustedes que se anime a hacer un punteo de las funciones de la sangre. Están tímidos últimamente.
¿Están tímidos o Yo están...? puedo hacer. A ver, dale. Bueno, bueno, la sangre transporta los nutrientes y oxígeno a las células del organismo. Muy bien. También transporta glóbulos blancos que van a defender a nuestro organismo. Y Glóbulo blanco anticuerpos. y anticuerpos, ahí va. Muy bien. Nos ayuda a mantener la homeostasis Muy bien. y es termorreguladora. Eso es un mecanismo homeostático, ¿no? La termorregulación. Sí. Bien. Y también lleva a las sustancias reguladoras, que son las hormonas, Exacto. y transporta desechos, como Perfecto. el dióxido de carbono. Perfecto. Ahí tienen toda la función de la sangre. Entonces ahora, cuando empecemos a ver cada componente de este tejido, vamos a ir viendo quién se encarga de cada una de esas funciones. ¿Sí? Hay otra función más que no la nombraron, pero que también no es menor, que es, que es una función también homeostática, pero que me gustaría hacer hincapié en ella, que es la de la coagulación. ¿Sí? Cuando este sistema cardiovascular se ve afectado por rotura de uno de esos conductos de la sangre misma tiene todos los elementos necesarios para poder reparar ese vaso sanguíneo y seguir fluyendo por esa vía. ¿Sí? Es un fenómeno que se llama en su conjunto hemostasia. La sangre también es responsable de la hemostasia. ¿Sí? Y dos de los elementos que forman la sangre van a ser los responsables de la misma. ¿Sí? Así que a la lista agreguen este fenómeno homeostático que es la hemostasia, ¿sí? Que es parte de la hemostasia, es la coagulación. Vamos a ver después que hay dos tipos de hemostasia, la natural y la accidental. Cuando se nos rompe por un accidente un vaso sanguíneo, el cuerpo pone en marcha mecanismos de urgencia, ¿verdad? Para reparar inmediatamente ese vaso, pero la hemostasia se está dando todo el tiempo, porque a nosotros se nos rompen vasos sanguíneos todo el tiempo, sobre todo los vasos sanguíneos pequeños, que son los capilares, se están rompiendo todo el tiempo. Sin embargo, no se nos producen derrames ni hemorragias internas todo el tiempo, porque la sangre tiene factores que permiten mantener la hemostasia naturalmente. ¿Sí? O sea que se rompió un vasito, ya van y lo reparan, entonces la sangre sigue su curso por un vaso sanguíneo. No se olviden que como seres humanos, animales mamíferos, nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado, ¿sí? Completo y doble. ¿Se acuerdan algo de eso de quinto? ¿Vieron sistemas circulatorios? ¿Por qué digo que Me suena algo, sí. sí, porque en quinto se hace la comparación del sistema circulatorio de todos los vertebrados, ¿sí? Que son todos animales cordados. Nosotros somos un cordado, pero dentro de los vertebrados somos mamíferos. Y los mamíferos se caracterizan por tener la circulación cerrada, que eso quiere decir que siempre la sangre está circulando dentro de un vaso sanguíneo, no se derrama al tejido como en la circulación abierta, ¿sí? De muchos animales, por ejemplo, los peces, ¿sí? Que tienen circulación abierta, y también es doble porque tenemos un circuito que es el circuito sistémico, que es el que lleva la sangre a todo el cuerpo, y tenemos también un circuito que es el pulmonar, que es el que se encarga de oxigenar y desoxigenar a la sangre, ¿sí? Sacarle el dióxido de carbono y cargarla de oxígeno. Y además tenemos dije que era doble, cerrada y completa, ¿verdad? Porque la sangre no oxigenada no se mezcla con la oxigenada. Nuestro corazón está dividido en dos, una bomba derecha, que es la que lleva la sangre no oxigenada a oxigenarse, viene de todo el cuerpo desoxigenada y la lleva a oxigenarse, y una parte izquierda que trae la sangre de los pulmones y la reparte por todo el cuerpo oxigenada, ¿sí? Por lo tanto, vieron que este tejido conjuntivo se las trae, ¿verdad? Tiene muchas funciones, es muy importante y es muy apasionante además estudiarlo, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en cómo es. Bueno, la sangre, cuando nosotros la extraemos de un vaso sanguíneo, ¿qué características tiene? A ver, ¿cómo es la sangre? Imagínense que yo extraje sangre, nos fuimos a sacar una muestrita y la colocamos en un tubito de ensayo, ¿y cómo la veo? ¿Qué características tiene?
¿Nunca se sacaron sangre? ¿Nunca se lastimaron y salió una gotita de sangre? Es densa, Es densa, súper muy densa. bien. No es un líquido como el agua, ¿no? No, Se dice que es viscosa. Bien, ¿qué más? viscosa. ¿Qué más? ¿Es homogéneo? ¿Es homogénea? Entonces eso ¿qué tipo de materia sería? A ver, vamos a repasar allá atrás. ¿La sangre es una sustancia o es una mezcla? Una mezcla. Una mezcla, pero es una mezcla homogénea, ¿sí? ¿Por qué digo que es homogénea? Porque no se ven partes diferenciadas. Exacto, las fases que tiene esta mezcla no se ven, por lo menos no se ven ¿dónde? A simple vista. A simple vista, pero si la observo al microscopio, como aparece acá, ¿qué me pasó con esa mezcla homogénea? ¿Es tan homogénea? No. No, ¿verdad? Al microscopio nos damos cuenta que no es una mezcla homogénea, sino que es bastante heterogénea, ¿sí? A simple vista la vemos uniforme, como dijo muy bien la compañera, homogénea, se ve como una única, fase. Pero ¿qué sucede? Eso es cuando recién está extraída. Porque si nosotros le colocamos algunas gotitas de anticoagulante para que no se nos endurezca, ¿verdad? Porque vieron que cuando la sangre sale del cuerpo, enseguida se endurece y queda seca, ¿verdad? Como que pierde el agua y se endurece. Bueno, imagínense que nosotros pudiéramos hacer, que se hace, la extracción de sangre, y para evitar que eso ocurra, le ponemos algún anticoagulante, es decir, para evitar que se endurezca, la sangre sigue líquida, pero al cabo de un rato, ¿qué le pasa a la sangre? Miren el otro tubo de ensayo. Se tiñe. No. O, no, no Acá se era todo tiñe. homogénea. ¿Qué le pasó acá? Se dividió en Claro, fases. Se dividió en sus partes, ¿verdad? Para poder hacer esto, a la sangre que recién extraemos, hay que ponerle una sustancia que evite la coagulación. Porque una vez que la sangre se sale del vaso sanguíneo, coagula. Forma un tapón para evitar que siga saliendo sangre, entonces la sangre cambia su consistencia, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos estudiarla y verla en sus componentes, se extrae la sangre, como cuando vamos al laboratorio, vieron, nos extraen sangre, y enseguida a ese tubito de ensayo se le agrega un anticoagulante para evitar que la sangre se endurezca. Y cuando la van a analizar, la colocan en una centrifugadora, que es un aparato que gira a gran velocidad, y obtenemos por separación de fases, ¿verdad? Por centrifugación, que es un método de separación de fases, todos sus componentes, ¿sí? Entonces se va a observar que hay un componente que predomina, que acá está en color amarillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro que acá está en color celeste, que en realidad aparece en color blanco, y otro que aparece en color rojo. ¿Bien? Cuando observo al microscopio, ¿qué veo? Yo observo una gota al microscopio, ¿y qué me encuentro acá? Con glóbulos. ¿Qué serían estos glóbulos? Y esto de acá, y esto de acá. Son glóbulos rojos y blancos. ¿Y qué ¿no? serían los glóbulos rojos y blancos? ¿Qué dijimos hoy que es la sangre? Los glóbulos son células, ¿te refieres? Exacto, son las células de este tejido, ¿sí? Y lo que está entre medio de este tejido, ¿qué sería? Lo que está entre medio de estas células. La matriz. La matriz. Entonces, ¿qué estoy viendo al microscopio? ¿Cómo están las células? Hay un conjunto de células, miro cómo están las células, me dice el compañero que hay una matriz, entre ellas, ¿qué estoy observando? Células separadas. Tejido conjuntivo sanguíneo. Exactamente, estoy observando un tejido conjuntivo por lo menos.
Ahora tengo que saber por qué estoy diciendo que es un tejido conjuntivo sanguíneo. ¿Sí? Tengo células separadas por una matriz extracelular. Esa es la característica